Bendito nombre del Señor. El hombre no se pierde porque tiene vicios. El hombre está perdido porque no tiene a Cristo. Y el hombre se va a perder porque no tiene a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Porque aparte de los vicios el hombre está condenado. Pero si él creyere a través del Evangelio, ese hombre puede experimentar la salvación de su alma. Dios no puede condenar lo que está condenado. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Dios no puede condenar algo que está condenado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mas a todos los que creen en su nombre. Lo maravilloso y lo sencillo y lo simple de poder creer en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el que no creyere o rehusara creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya sigue en la misma secuencia, sigue en la misma línea, sigue en el mismo estado. ¿De qué? De condenación. Por eso es importante es el Evangelio. Por eso es que es importante que la iglesia predique el Evangelio. Por eso es importante que conozcamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Es muy importante que nosotros como iglesia podamos conocer qué es el Evangelio, para poder dar a conocer el Evangelio, poder predicarlo. A veces le predicamos a la gente de afuera, arrepiéntete, y la gente dice, pero ¿de qué tengo que arrepentirme? Si ese de afuera tienes que escuchar el mensaje del Evangelio. Tú no le puedes pedir al de allá afuera que manifieste fe porque no la tiene. El de afuera no tiene fe. Y el de afuera tiene que escuchar, porque la importancia del Evangelio. Es muy importante que la iglesia predique el Evangelio, que lo conozcas. Porque la fe es por el oír. ¿Oír qué? El Evangelio. Tenemos que ser enseñado cada día por el Señor, que nos enseñe qué es el Evangelio para poder predicar ese Evangelio maravilloso que está afuera. Porque ese es el deseo, el propósito de Dios, es que prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay mayor bendición y no hay mayor propósito en la cual el Señor nos dejó como iglesia, la gran comisión. Y ese es todo. Iglesia predica, iglesia sigue predicando. Y no hay más. Ese es el gran propósito de la iglesia. Es predicar y seguir predicando. No vamos a entrar en qué predica la iglesia. Pero tenemos que conocer el Evangelio. Yo no puedo, como decía anteriormente, pedirle fe a alguien que está afuera, que no tiene fe, hermano. La fe es para los que estamos acá adentro. En ti se ha manifestado. El dador de la fe, que es el Señor, te dio fe. La hizo nacer, se produjo fe en nuestro corazón, en el alma, donde sea, pero un día el dador de la fe te dio fe. Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. No era una cuestión que nació de ti. El Señor te la dio. Como dador, Él te dio fe. A través de un día haber oído, hermanos míos, el Evangelio. Porque mire lo que dice la Escritura en Romanos. Romanos.
Alguien que lo lea, por favor, estoy medio 10, capítulo 10, versículo 14. Bueno, léalo, pastor. Amén. Gracias, pastor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo le vamos a pedir a la gente que invoque el nombre del Señor si ellos no han creído? Tienen que creer en el Evangelio. Y para que crean en el Evangelio hay que predicar el Evangelio. Y la iglesia tiene que ser enseñada, tenemos que ser enseñados qué es el Evangelio. Después dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si nunca han oído el Evangelio? Eso no quiere decir, no, pero la iglesia siempre ha estado en las calles, ha estado de aquí en el punto de predicación. Pero lamentablemente a veces en las calles no se predica el Evangelio. Porque tener el acto, la acción de ir a la calle, no quiere decir que estoy predicando el Evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Este Evangelio que ha hecho tanto bien a nuestras vidas y nos ha hecho tanto bien. Yo me gozaba mientras adoraba al Señor y mi corazón se quebrantaba porque siendo pecador, un día Cristo me salvó. Yo sé de dónde vengo. Sé quién fui. Sé. Y pude percibir la gravedad del pecado. Por eso debo de gozarme ahora en lo que estoy, en lo que estamos. En la gravedad del pecado, hermanos. ¿Has pensado en aquello? En la gravedad del pecado como hombre pecador que no tenía esperanza. Que estuve en este mundo sin Cristo, sin Dios, sin promesa, sin pacto, lejos de la ciudadanía de Dios, que en el principio fui destituido de su gloria. Y estaré ahora en el reino de su Hijo. Cuando uno entiende esa gravedad, de dónde Dios lo sacó, uno puede hoy tener un fruto de labio, un sacrificio de alabanza para su gloria, para su alabanza. Bendito el nombre del Señor, porque tú y yo éramos pecadores destinados al infierno. Y Dios hubiese sido completamente justo si nos hubiese dejado en la condición de condenación. Pero dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió el Padre a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. La palabra del Señor se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10.
Voy a intentar de... Sí, ahí está más, acá también, la letra más. Yo leo de cerca, no veo mucho, de lejos sí. Es como raro, pero gloria al Señor. Pasan esas cosas cuando nos vamos poniendo ya, no sé si tan viejo yo, pero... Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes que los tiempos, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Pensando y meditando un poco en la gravedad del pecado, el Señor me llevó a esta palabra. Si usted estaba perdido es porque perdió algo. Si usted estaba perdido es porque perdió algo. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió en el principio? ¿Qué perdimos? Que Jesús tuvo que venir a buscar lo que un día se perdió. ¿Pero qué perdimos en el principio, en el Edén? Había un paraíso y Dios hizo un huerto dentro de ese paraíso y puso al hombre. Recuerden que el hombre era completamente perfecto, no era pecador, no tenía pecado, no tenía de qué cuidarse. ¿Sabe cuánto tiempo pasó de Adán al Sinaí? 2500 años. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado. 2500 años de Adán al Sinaí. Y la Escritura en Romanos dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y ellos serán juzgados sin ley. Pero ahí pasaron muchas cosas. Muchas faltas, errores, transgresiones, iniquidades y pecados. Pero no se inculpa de pecado, porque no hay ley. La ley te dice, te enseña, ¿cierto? Y cuando se manifiesta en el Sinaí la ley, entonces conocí, se me reveló, se me dijo, esto es pecado, y por causa de ese conocimiento entonces yo morí. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué perdimos en el principio? ¿Perdimos solamente la gloria del Señor? ¿Perdimos su gloria? Que es cosa tremenda, porque fuimos destituidos no del Edén, sino de la gloria de Dios. Fuimos expulsados de su gloria. ¡Qué tremendo! Perdimos toda esa gloria. Y el hombre en el Edén era completamente perfecto, sin pecado. No pecaba con el mirar, con el hablar, con el pensar, con el oír. No pecaba, porque no había pecado en el hombre. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque dice Romanos que el pecado entró por un hombre y así también entró la muerte. ¿Dónde estaba? El hombre estaba en el Edén muy protegido, muy guardado, muy beneficiado y enriquecido por la presencia de Dios. Pero el pecado y la muerte estaba presente, no en el Edén, pero estaba esperando la ocasión y la oportunidad para accionarse. ¿La muerte tiene poder? ¿El pecado tiene poder?
Piénsenlo. Ahí estaban esas dos presencias, pero estaban esperando la oportunidad. A pesar de que alguien puede decir, sí, la muerte tiene poder y el pecado también, pero estaban atados. Atadura viene de la palabra inactiva, inoperante. Ahí estaban. Por muy que levantaran, ¿cierto?, su pecho, inflaran su pecho, estaban sin acción, inoperante, inactiva. Estaban esperando la ocasión, la oportunidad, porque dice que el pecado entró por un hombre. Y así entró la muerte. ¿Qué perdió entonces el hombre? La vida. Eso perdimos. Y la inmortalidad. El propósito de Dios era que viviéramos para siempre. La buena noticia que sigue en pie esa noticia. El plan de Dios no ha cambiado. Sigue en pie. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿sabe cuánto se tardó? 4.000 años. De Adán al Sinaí, 2.500. Del Sinaí a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, 1.500 años más 4.000 años. Entre luces y oscuridad, entre arena y roca. Y en el Sinaí Dios manifiesta una ley que es dada, y a través de Moisés el pueblo empieza ahora a caminar por una ley que fue muy difícil cumplirla. Y puedo decir que fue imposible que se cumpliera, que no hubo hombre. Ese es tú, no. Tu Salvador, tu Señor, mi Señor, Jesucristo, el Señor pudo cumplir la ley. Se buscó en el cielo y en la tierra y debajo de ella. No había quien entendiese, quien buscara a Dios, no había ni un justo, no había nadie. Pero estaba Jesús. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. 4.000 años, hermanos míos, en una oscuridad, en una sombra, en un día oscuro. Pero se terminó, hermano mío, ese día cuando Cristo en su muerte, antes de morir, aquel que no vino a anular o abolir la ley, sino a cumplirla, la cumplió en sí mismo. Cuando Jesús muere, iglesia, le da término a esa ley. Y en la resurrección, hermano mío, bendito el nombre del Señor Jesucristo, en su resurrección hay un nuevo amanecer. Manos, es manifestada la gracia, la cual estamos todos nosotros, hermanos míos. En esa gracia Dios nos abriga, hermanos míos, nos cubre con su justicia esta desnudez. Nuestra vergüenza fue cubierta. Oh, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso que en el Edén a veces hay un tema ahí. A veces no tenemos que meterlo. Pero no me voy a meter en ese tema. El Señor me dice que mejor no. Pero resaltemos lo glorioso del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el pasaje que hemos leído, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué quitó, hermano?
quitó la muerte y sacó a la luz la vida que se perdió en el principio. Y sacó a la luz la inmortalidad. La vida la recuperamos. La vida la recuperamos. Y un día, hermanos míos, esto mortal se vestirá también de inmortalidad. No por los méritos de nuestra propia justicia, sino de aquel que un día, hermanos míos, sabe lo que tuvo que hacer Jesús para tener esta gloria que tenemos, que a veces no la entendemos, no la sabemos explicar y no nos gozamos con ese gozo de salvación que está en nuestra alma, que esa fuente debería de fluir, de brotar con alegría. Gracias por lo que hiciste, Señor. Señor, gracias por tu salvación, y eso me basta, Señor, porque es glorioso. Es uno de los más grandes avivamientos que he tenido. Me perdonaste, Señor. En su muerte dice la Escritura que Jesús tuvo que descender a los lugares más bajos. Se metió en el reino, se metió en otro reino, en un imperio. Y en ese imperio estaba Satanás, el diablo, y tenía la llave de la muerte y del Hades. Bendito Dios. 4000 años con el pecho inflado, hermano mío, en ese reino. Yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Pero en esa muerte nuestro Señor descendió, se metió en su reino, en su terreno, no para tener comunión allá con Él, porque no tiene parte con Él y Él con el Señor. No se las quitó, se las pasó. Satanás sabía quién era el Señor. No se las quitó. Cuando lo vio entrar, viene un hombre diferente allí. Es distinto, el más hermoso de los hijos de los hombres. Aquel que no se halló mentira ni engaño en su boca. Por donde lo miraba, santidad, perfecto, santo. ¿Pero por qué estaba en ese lugar? Porque se hizo pecado. Tomó tus pecados, los míos. Tomó la maldición, la gravedad de mi pecado, de mi falta. Y fue a ese lugar como un pecador. Y llevó todo el castigo, hermano, de nuestra paz. El tema es que iba de visita solamente. No se iba a quedarse. Vengo por 3 días. Y en este pasar tengo que llevar algo que nos corresponde, que me pertenece. Que el hombre perdió en el principio. Pásame las llaves. Toma. No hubo una pelea, una batalla espiritual ahí, el diablo contra Jesús. No. Él sabe quién es Jesús. Ese reino sabe quién es Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de los endemoniados de los garaderos? ¿Por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Mire la expresión. Si nos vas a echar fuera, danos permiso. Danos permiso para ir. Los que atormentan el mundo, los que atormentan las almas, los que atormentan en ese reino, estaban siendo atormentados por Jesús. ¿Por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? No podían resistir, no podían, hermanos, ver la presencia de nuestro Señor Jesucristo tan gloriosa. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y como dice las Escrituras, el Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad,
por el Evangelio. La gloria que perdimos en el principio se recuperó. La vida que perdimos en ese principio y esa inmortalidad, gracias a aquel por el cual estamos aquí, por el cual vivimos, nos movemos, andamos, hablamos, nos movemos en fe, vivimos en fe, lo hacemos todo en torno a Él. Todo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Iglesia, gocémoslo con lo que tenemos. A veces no entendemos lo que tenemos. Tenemos la vida. Y no estoy hablando de esta vida física que está limitada, que un día tenemos que partir. No. La evidencia del pecador es que muere, porque la paga del pecado es muerte. Pero la evidencia de un creyente, de un hijo de Dios, por el regalo, la dádiva de Dios, es la vida eterna. Por eso que los hijos de Dios no mueren, sino que duermen en el Señor. Usted tiene la vida de Jesús. Usted tiene la vida de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Y un día se va a manifestar esa inmortalidad. Descansemos y confiemos en eso. Bendito el nombre del Señor. Que llegó, hermano mío, que lo mejor no está por venir, sino ya llegó. Lo mejor no está por venir, ya llegó. Ya está. Está en ti. ¿Puedes ver a Jesús en ti? ¿Puedes ver su presencia en ti? ¿Puedes ver al Espíritu Santo en ti? No mires tus errores, no mires tus faltas, no mires aquello. Mira lo que dice la Escritura y consuélate en esa palabra. Estamos completos en Él. Pero es que tengo falta, tengo errores, tengo vacío, estamos completos. Créelo y descansa en esa palabra. Estamos completos en el Señor Jesucristo. Y si Él dijo que estamos completos en Él, estamos completos en el Señor Jesucristo. La iglesia ha sido bendecida y enriquecida con toda bendición espiritual. Y no solamente en este lugar y temporalmente, sino por la eternidad, en lugares celestiales. Cristo nos ha bendecido. Iglesia, tu vida ha sido bendecida. No es por tus méritos, no son tus obras. Es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor y toda acción de gracia. Jesús es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Se lo debemos a Él. No es tiempo de perder la vista de Jesús. No pierdas de vista a Jesús. No perdamos la vista. Andaban buscando a Jesús que se había perdido a su corta edad. Y Jesús estaba en el lugar de los negocios del Padre. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes del siervo inútil y el siervo útil? Los dos fueron llamados para hacer lo que Dios les encomendó. El siervo inútil no hizo lo que Dios le mandó. El siervo útil hizo lo que el Señor le mandó. Pero hay un tercero. Y es aquel que entra a hacer lo que Dios no le mandó a hacer.
ese tercero entra a hacer obras, cosas, la cual Dios no le mandó que hiciera. Bendito el nombre del Señor, iglesia, hermano, y el ministerio de este lugar. Y los hermanos que tienen un llamado santo. Y lo que Dios te ha otorgado y ha establecido en tu vida, hazlo. Pero no te metas en lugares o en terrenos, o en obras, o en ministerios, o en servicios, la cual Dios no te ha mandado que tú hagas. Haz lo que tengas que hacer. Por bueno que se vea. No, es que parece bueno esto. No, 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 no. No es conforme a tu voluntad o a tu parecer. Es conforme a la voluntad del Señor. Por bueno y a pesar de que lo vas a hacer para Dios, pero aún cuando uno lo hace para Dios y no está dentro de la voluntad de Dios, escucha, es malo. Es malo. ¿Pero cómo? Es malo. ¿Se acuerdan de Saúl? Y él recibió una palabra. ¿Cómo la has recibido tú, usted y yo? Y conforme a esa palabra que hemos recibido, caminemos, vayamos en pos de ello, de esa palabra. Bendito el nombre del Señor. Pero no hagamos lo que Dios no nos mandó a hacer. Porque Saúl se le dio una palabra que tenía que matar a todos los filisteos. Y le perdonó la vida al rey y a algunos animalitos. Y dijo, oh, estos tan preciosos, tan gorditos, estos animales son para el sacrificio, lo mejor para el Señor. Lo estaba haciendo para él. ¿Era bueno? Tenía un buen concepto, una buena opinión, un buen deseo, algo bueno en su corazón. Pero Dios no se lo había pedido, no le mandó que hiciera aquello. Y le costó su reino. Por eso la importancia y la gravedad de meterte o que nos metamos en cosas que no debemos de meternos. Las cosas que haga este siervo, lo que diga o lo que haga, un día tendrá que dar cuenta él. Como cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta cada uno de lo que nosotros hacemos y decimos. Aquí el Señor no está como juez. Tenemos un abogado todavía. Y Él ve nuestra causa. Él ve nuestra causa. Y siempre va, disculpe la expresión, pero va siempre a ganador. Siempre. Bendito el nombre del Señor. Pero cada uno de nosotros tendremos que dar un día cuenta. El siervo de este lugar tendrá que dar cuenta. Dios lo llamará y va a pedir cuenta a él. Y él tendrá que darle las cuentas al Señor. No a nosotros. No a mí. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado en meterse en cosas que nosotros no tenemos que meternos. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Una de las cosas que perdió Satanás en el principio y cuando fue vencido no fue el poder sino la autoridad. Ese poder está inactivo igual que en el principio. ¿Por qué? Porque el Señor es el que gobierna la iglesia y Él es el Señor de la iglesia y no puede hacer nada a las puertas del Hades. Por mucho boche, ruido que metan, no puede hacer nada en contra de la iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de ella. El maligno no te puede tocar. Y todo el mundo está bajo ¿de quién? Del maligno, pero no bajo la iglesia. Su gobierno no tiene nada que ver con la iglesia.
El Señor Jesucristo y su Espíritu y su palabra gobiernan la iglesia. Amén. Pero hermanos, ¿sabes cuándo se activa ese poder y esa autoridad? Solo cuando tú le das la oportunidad, el lugar, y se activa. Se desata aquello. Cuando pecamos, cuando yo peco, cuando usted peca, le estamos dando autoridad a Él. Le estamos delegando un derecho. Porque lo que hicimos le pertenece a Él. Y hay que tener cuidado en aquello. Por eso la Escritura dice, no le deis lugar al adversario. Iglesia, no estamos para darle lugar al diablo, ni al pecado, sino la iglesia abre todo su corazón ampliamente para darle lugar a la presencia del Señor Jesucristo, a su palabra, a nuestro gran Salvador Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando tú pecas y yo peco, entonces el adversario tiene derecho. Porque eso le pertenece. No hay otra manera en la cual la iglesia le puede dar lugar, o uno, que es la iglesia, le pueda dar lugar. ¿A través de qué? De cuando nosotros pecamos delante del Señor. Y pecado no es solamente esos conceptos que tenemos de pecados de muerte. Murmurar es pecado. Guardar rencor es pecado. Chismear entre los hermanos también es pecado. 6 cosas aborrece Jehová, y aún la séptima abomina mi alma. El que anda sembrando discordia entre los hermanos. Mire qué terrible. Entonces, nosotros creemos que la iglesia tiene poder. El poder del Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés y que no va a haber otro despertar, otro avivamiento como ese. Pero ese Espíritu Santo se vino a quedar con nosotros, no a hacer visitas, sino una estadía permanente en la iglesia. Nosotros portamos esa presencia. Pero el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Judea. ¿Cómo? Bendito Dios. Hermanos míos. Bendito es el Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén primero y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos, ¿cierto? Chile, lo último de la tierra. Hace 115 años hubo un gran despertar en Chile, un gran avivamiento en Valparaíso. Y cesó. ¿Por qué cesó? La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad. ¿La tenemos? ¿Tenemos? ¿Creemos aquello? ¿La iglesia tiene poder y tiene autoridad? Caminemos entonces en ese poder y en esa autoridad que es nuestra herencia, que nos pertenece. Que aquel que trajo la vida, aquel que quitó la vida y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, hermano mío, también rogó al Padre para que nos enviara otro consolador y estuviera con nosotros para siempre. Y ese Espíritu Santo está entre nosotros y en nosotros. Y Él no ha cambiado. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo.
No le demos lugar, hermanos míos, a otras potestades. No le demos lugar, no le demos derecho. Es lo único que puede estorbar este poder y esta autoridad. Yo creo que viene el tiempo, hermano, de la iglesia, de ese poder, hermano mío, en una acción, en una demostración abierta de su poder. Y una autoridad que usted dirá una palabra y las cosas vendrán a existencia. Llamarán las cosas que no son como si fueran. La iglesia va a orar, hermanos míos, en este tiempo, para cuando llegue ese tiempo ya no ore. ¿Pero cómo eso? La iglesia deberíamos estar en oración para que cuando llegue ese momento, ese poder y esa autoridad, hermanos míos, se activen. Jesús en su ministerio pocas veces, casi nunca oraba. Cuando hacía una obra, casi nunca oraba. Él daba la orden con autoridad. Párate, levántate, toma tu lecho y anda. Efrata, sea abierto. Autoridad, daba orden. No andaba orando, no andaba poniendo las manos. No, andaba tocando. Sé libre. ¡Sal fuera! Autoridad, poder y autoridad. Iglesia, tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo. Si hay algún pecado que tenemos que dejar, dejémoslo. Porque lo único que entorpece, hermano mío, y está impidiendo esa gloria, ese poder y esa autoridad. José deja ese pecado. Como decía el hermano, el pastor ayer, ese pecado regalón. No hay pecado regalón. Hermano, despojémonos de todo peso que nos asedia y de todo pecado. Y veremos el poder y esa autoridad que ha sido otorgada y manifestada para la iglesia, que es parte de esa herencia, hermano mío, de su Espíritu Santo. El poder de su palabra. No es posible que los hermanos estén enfermos en este lugar. La iglesia tiene el poder. Tenemos palabra, tenemos promesa. Hermano, debería irte sano. En el ministerio de Jesucristo los enfermos venían a Él y todos iban sanos. Los endemoniados eran libertados, los leprosos eran limpiados, los paralíticos andaban, los mudos hablaban, los ciegos hablaban, veían, los muertos eran resucitados. Y hubo una seguidilla después en la iglesia, en el Pentecostés, también lo mismo. ¿Y la iglesia de hoy? ¿Vamos a vivir de recuerdos? ¿Vamos a vivir del pasado? ¿Vamos a vivir de lo que pasó ayer? ¿Vamos a hablar del avivamiento en Valparaíso hace 115 años atrás? Y hoy Dios te está esperando a ti. Tú eres, hermano, tu matrimonio, tú eres. Joven, tú eres. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? ¿Pero tú crees que Dios lo puede hacer a través de ti? Es distinta la pregunta. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero ¿tú crees que Dios lo puede hacer a través de ti? ¿Que Dios puede usarte a ti? ¿Que Dios a través de su Espíritu quiere servirse a través de ti? ¿Tú lo crees? Si tú oyes con fe, entonces echa mano y toma lo que te pertenece. No nos acostumbremos a oír, hay que oír con fe. Esto es mío, lo atrapo porque esta palabra es para mí. Bendito el nombre del Señor. No importa que el que está al lado, no importa, esto es para mí. Si tengo que mandar un grito, si tengo que saltar, no importa. Esto es mío. Aunque incomoda al otro que está al lado, no le gusta que grite, pero no importa. No importa. Si va a ser un momento, un grito de, no sé, de júbilo, de alegría. Esto es mío, la atrapo, Señor. Y después le diré al hermano, perdóname, hermano, por el desorden que hice a lo mejor, hermano. Si te estorbé, perdóname. Pero si no se estorbó, sigue gritando entonces. O sigue saltando. Ese paralítico que fue sanado, salvado, hermano, sanado, libertado.
Entró al templo, hermano, y oye, pero aquí somos ordenados. Mantén la compostura. Estuvo tantos años lisiado tu Gio, por hermano. Y le van a decir, oye, está ahí en la casa del Señor. El respeto, deja de saltar y de gritar. Y me puede manosearme lo de fariseo. Ese hombre venía contento. Cuando Dios te salvó. Cuando Dios me salvó. Hermano, me iban a decirme, oye, deja de hablar, deja de hablarle a la gente. Dios me sacó en la calle a mí, hermano mío. Y se lo dije la vez pasada al pastor. Drogado en la calle, Dios tuvo un encuentro con él en la calle. No soy el resultado ni el fruto de una predicación. No soy el fruto de una invitación. Me hubiese gustado, tenía vecinos cristianos, pero no me invitaban. ¿Por qué? Porque veían mi condición. Pero no veían que dentro de mí había un alma que gemía, que estaba angustiada, que estaba prisionera, que necesitaba lo que ellos tenían, pero ellos se enredaban en lo que yo tenía, lo que yo hacía y lo que decía. No, ¿cuánto caminamos así muchas veces? El hacer acepción de personas es pecado. El menospreciar a tu prójimo es pecado. No, yo no cometo, procuro. El menospreciar a tu prójimo es pecado. Y ese día, han pasado 30 años y todavía no olvido el toque del Señor. Y he permanecido, y esa es la evidencia que he permanecido en estos 30 años. Porque el que me habló ese día en la noche, a la 1 de la mañana, del sábado a domingo, ya era domingo de madrugada, a la 1 de la mañana, el que salió a mi encuentro en ese lugar, no era merecedor, hermano, no era digno, menos mi condición, estaba drogado. Y Dios me tocó y transformó mi vida. No sabía orar, no sabía cómo dirigirme a Él, no sabía nada. Al otro día había algo en mi corazón. Sentí algo tan en mí. Dios no me dejó tranquilo. Y empezó a haber un despertar, una regeneración, una transformación, un nuevo nacimiento. Pude experimentar en Jesucristo. Y empecé a hablarle a mis amigos, compañeros. Y alguien me veía a salir al camino diciéndome, oye, deja de hablar. Deja de hablarle a los amigos, deja de hablarle a los hermanos. Si había tanto gozo, ¿cómo iba a guardar silencio? ¿Cómo iba a enmudecer, hermanos míos? Había tanta alegría, tanto gozo, hermanos míos, de lo que Dios había hecho. Se había revelado, hermanos míos, qué glorioso. No sabía que Él había quitado por mí la muerte y que había sacado lo que estuvo en sombra. Hermano mío, lo había sacado a la luz, la vida y la inmortalidad. Me dijo, José, yo te perdono, como le dijo a ustedes. Pero anda y no peques más. Porque nos gusta escuchar que cuando somos perdonados. Pero después viene el desafío. José, deja de pecar. Oh, Señor. Como hombre en lo natural no puedo. Pero por el poder y la autoridad de tu Espíritu y de tu palabra, iglesia, se puede. No podemos. Bendito el nombre del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dios sacó la vida y la inmortalidad a la luz. Y la vida que tú tienes hoy, hermanos, bendito el nombre, se la debes a Jesucristo. Exáltalo, glorifícalo, agradécele, ámalo con toda la fuerza de tu alma, de tu corazón, de tu espíritu. Él es el que visitó la cárcel. Él es el que visitó ese foso donde estabas, esa prisión. Es el único. Él es el que produjo en nosotros un cántico nuevo y produjo un fruto de labios, hermanos míos, esa alabanza. Así que ámale,
síguele amándole, porque Él es digno de ser amado. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada hijo de paz.